¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a un nuevo video. Vamos a completar el mismo con la parte de el acceso que vamos a tener al sistema. Para eso, en un video anterior habíamos creado un método en la parte de la clase usuario DAO que está en la capa de datos a la que le habíamos denominado login. Entonces, ¿qué es lo que hace el login? Lo que hace es recibir como parámetros de entrada el email y la clave del usuario. Con esto nosotros podremos comprobar si existe algún usuario con ese email y esa contraseña. Y eso lo vamos a ver acá en nuestra base de datos. Tenemos varios usuarios que tienen, en este caso, fíjense, un email y una clave. Entonces vamos a hacer la consulta correspondiente para esta parte. Y lo que esto nos va a devolver es un objeto de la clase usuario. Es decir, vamos a trabajar con esta clase y nos va a devolver ahí ciertos, en este caso, ciertos atributos de clase que ya vamos a definir. ¿Qué atributos de clase necesitaríamos? Obviamente el ID del usuario, posiblemente el rol ID, el rol nombre también es importante para saber si es administrador, si es, bueno, en este caso técnico y demás. Sus nombres, sus apellidos puede ser, el carnet de identidad, el email. La clave no la vamos a necesitar para que nos devuelva esos valores, sí, para que pueda en este caso, a autenticarse, pero no para que nos devuelva en ese objeto de la clase usuario. La fecha de nacimiento tampoco, la foto tampoco, pero sí el campo activo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Creamos un objeto de la clase usuario y lo inicializamos en null. Hacemos un bloque try catch porque aquí vamos a trabajar ya, obviamente, llamando, ¿no?, al método conectar con nuestro objeto com y hacemos el prepare statement. En el prepare statement, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Esa consulta. Vamos a hacer un select, ¿no? ¿A qué? Al ID del usuario, al ID rol del usuario, en este caso, al nombre, ¿no?, del rol, que le estamos dando un alias. Ahora también necesitamos los nombres del usuario, los apellidos del usuario. Fíjense que estamos utilizando un alias de tabla en este caso, el carnet de identidad del usuario, el email y el campo activo. ¿De qué tablas? De la tabla usuario, donde le estamos colocando un alias de tabla U, y hacer un inner join con la tabla rol, y le colocamos también un alias de tabla ed. Y acá hacemos ya la relación entre la llave foránea y la llave principal, o viceversa. Entonces le decimos, ¿no? De la tabla usuarios, ¿sí? El campo rol ID tiene que ser igual a que de la tabla rol, ¿no? El campo ID. Estamos entonces relacionando a través de esta que sería la llave principal de la tabla rol y esta que sería la llave foránea de la tabla usuario. Entonces, además colocamos donde, y aquí es donde hacemos la validación. Decimos donde el email del usuario sea igual a un parámetro que va a ingresar y estamos utilizando un operador lógico donde la clave del usuario sea igual a un parámetro que vamos a ingresar. Estos parámetros, si se dan cuenta, sí son estos valores que están ingresando. Este tipo de consultas parametrizadas se llaman, nos evita a que nos puedan realizar algún tipo de inyección SQL, ¿no? Entonces es muy importante. Y bien, en esta parte es donde mandamos ese email. Este email se va a reemplazar, dice, en el parámetro 1, es decir, acá, ¿sí? Y el segundo parámetro se reemplazará en ese otro, ¿no? Entonces, este segundo parámetro, que sería la clave, se va a reemplazar en esta parte, ¿no? Con esto evitamos entonces inyección SQL. Bien, se ejecuta el query y aquí no tenemos que ir, ¿no?, con un while, sino simplemente con un if y decir, de los resultados posiblemente obtenidos, si es que existe ese usuario con ese email y esa contraseña, entonces el primer resultado que encontremos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a, en este caso, nuestra clase usuario, ya que estamos colocando usuario, y acá estamos creando, ¿no?, un objeto, estamos utilizando, perdón, este objeto, y lo que estamos acá es llamando, ¿sí?, a un constructor. ¿Qué necesitamos llamar en ese constructor y que nos está saliendo un error? Habíamos comentado por eso esa línea. Necesitamos obtener del resultado que el ID, ¿sí? Por eso el 1 va a ser para este ID, el 2 que también es entero para el role ID, el 3 para el nombre del rol, ¿sí? El 4 para los nombres del usuario, el 5 para los apellidos, el 6 para el carnet de identidad, ¿sí? El 7, en este caso, sería para el email, y el 8 que es un
tipo booleano, está obteniendo un booleano, ¿sí? El 8 sería para el campo activo. Entonces, ¿por qué me está saliendo error? Porque no tenemos un constructor de este tipo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el ID, el rol ID, el rol nombre, los nombres, apellidos, cara de entidad, email y activo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la capa de entidades, específicamente a la clase usuario, y vamos a insertar en esta parte, ¿sí? Un nuevo método constructor, donde vamos a enviarle, ¿no? Todos estos parámetros para tener ya ese constructor listo para poder ser utilizado. Para eso hacemos insert code. Una vez que está esta parte, seleccionamos constructor y seleccionamos todo y le vamos quitando algunos. Necesitamos el ID, habíamos dicho, el rol ID también, el rol nombre, los nombres, apellidos, cara de entidad, el email, la clave no necesitamos, la fecha de nacimiento no, y tampoco la foto, ¿no? Entonces, esos son los valores si se dan cuenta que necesitamos, ¿no? El ID, el rol nombre, los nombres, apellidos, cara de entidad, el email, no la clave, ¿sí? Y tampoco la fecha de nacimiento ni la foto, pero sí el campo activo. Entonces, una vez que hacemos clic en generar y lo guardamos, entonces acá en usuario DAO, sí, ya no tendría que haber ningún tipo de error, porque hemos creado, ¿no? Ese constructor. Veamos. Creo que todavía aquí hay algún problema. Veamos cuál es. A ver, veamos. Vamos a hacer clic acá y vamos a ver qué es lo que pasa. Nos dice que necesitamos nuevamente esto. Bueno, está todavía actualizando. Veamos después de la actualización si nos sigue saltando luego. Y efectivamente, ¿no? Ese constructor que acabamos de crear es para esta cantidad de parámetros, donde le pasamos el ID del rol, el nombre del rol, etcétera. Luego cerramos la conexión, hacemos el prepare statement, perdón, luego el result set, y si ha habido algún problema acá, entonces nos mostrará un mensaje, ¿no? En este JOption pane, en el Show Message Dialog. Y finalizamos con un prepare statement colocando en null, un result set colocando en null y desconectando y enviando este objeto usuario. Entonces, este objeto usuario, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener el ID del usuario, el rol ID, sí, el nombre del rol, el nombre, los nombres del usuario, los apellidos, el carnet de identidad, etcétera. Todo eso nos va a devolver esta parte. Y con eso habríamos terminado la capa de datos. Vamos a la capa ahora de lo que sería la capa de negocio, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a usuario control, ¿ya? Y en esta parte vamos a trabajar sobre un método que también le vamos a llamar login, como hemos ido realizando, ¿no? En todo lo que hemos visto en esta parte. Entonces, acá, debajo de este método, para que parezca ordenado, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar un método que va a ser de tipo público. Perdón, ahora sí. Muy bien. Nos va a devolver una cadena. Vamos a colocar string y le vamos a decir que se llame al método login. Puede tener cualquier otro nombre. Voy a colocar las llaves de apertura y cierre. Ahora sí. Y esto tiene que recibir dos parámetros. Como entenderán, tiene que ser que el email y también vamos a colocar la clave. Ok, una vez que tenemos eso, vamos a crear en este caso un objeto de la clase string a la que le vamos a llamar respuesta. Y esto va a almacenar cadenas. Tengan en cuenta que esta es la respuesta que vamos a enviar. ¿Ya? Explico. Estamos devolviendo, este método devuelve una cadena y esa cadena va a ser esta variable respuesta. ¿Ya? Si la respuesta tiene el valor de 0, que es un literal, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que no ha podido autenticarse, porque no existe ni ese email, ni esa clave o alguno de ellos. Si la respuesta es 1, ¿no? En forma de cadena o literal, entonces quiere decir que ha podido acceder correctamente. Y si la respuesta es 2, vamos a decir que el campo, ¿no? Activo del usuario está como inactivo, entonces tampoco va a poder loguearse, quiere decir que está en 0, ¿no? Entonces tiene que cumplir que aparte de que exista el email y la clave, el campo activo esté en 1, que es activo como tal, ¿no? Bien, entonces para eso nos va a servir esa variable respuesta. Entonces vamos a crear de nuestra clase usuario un objeto que le vamos a llamar uso, igual. Y lo que vamos a hacer acá es llamar
en este caso vamos a poner this punto y vamos a llamar a nuestro objeto datos, ¿no es cierto? Vamos a poner datos punto y a través de eso vamos a llamar al login y le vamos a enviar ese email y esa clave, ¿no es cierto? Entonces hacemos esto, estamos enviando entonces email y esa clave y listo. Entonces, ¿qué nos va a devolver esto? Si se dan cuenta, nos va a devolver un objeto que va a tener el ID, el rol ID, el nombre, los nombres de los apellidos y demás. Todo lo va a devolver, ¿no? Y se va a almacenar en este objeto que es un objeto de la clase, una instancia de la clase usuario. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a colocar un if. Voy a abrir llaves, voy a cerrar llaves y aquí voy a decir, si este usuario, ¿no? Este objeto de tipo de la clase usuario, esta instancia, ¿sí? Es diferente de null. ¿Qué quiere decir eso? Que si es diferente de null, es que este método me ha devuelto, ¿no? Que el ID, el rol nombre, los nombres, apellidos, etcétera. Y si no, me va a devolver un valor nulo. Entonces, para eso me va a servir esta parte. ¿Ok? Entonces, una vez que hacemos eso, vamos a hacer una segunda, ¿no? Verificación. Y esta verificación va a ser en cuanto al campo activo. Entonces, vamos a decir, si el usuario, este objeto, y vamos a llamar al método isActivo, ¿sí? Tengan en cuenta que este isActivo lo que hace es decirnos si el, en este caso, el usuario está activo o no, ¿no? Eso es lo que nos devuelve esta parte. Bien, entonces nos dice si está activo, quiere decir que en la base de datos está con 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Lo que vamos a hacer acá es trabajar sobre la obtención de cada uno de los valores que tiene el objeto usuario, es decir, el ID, que tenemos que almacenarlo en algo, el ID role, el nombre role, el nombre del usuario, o los nombres de los usuarios, los apellidos, etcétera. Entonces, tenemos que crear una clase alternativa en esta parte. Yo ya la tengo, les voy a simplemente explicar, y eso lo he creado acá, en un paquete al que le he denominado clases. Ustedes ya saben cómo crear un paquete, simplemente se van a Source Package, clic derecho, New, paquete de Java, y yo el nombre que le he puesto es clases. No es una capa más, simplemente es en este caso, un paquete que sería como una carpeta, prácticamente es algo similar, y ahí estoy trabajando, ¿no? Sobre una nueva clase a la que le llamo variables. Para crear una nueva clase, simplemente clic derecho, New, Java Class, y yo le he puesto variables, ¿no? Acá. Entonces, como ya yo la tengo construida, simplemente voy a pasar a explicar esta parte. Bien, ¿qué es lo que hace variables? Variables es una clase, sí, una clase normal, sin método main, que tiene puro atributos de tipo estático y públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno está encapsulado. Y lo que puedo hacer es llamar a cada uno de estos atributos sin ni siquiera crear un objeto de la clase de variables. ¿Por qué? Porque son estáticos. ¿Y cómo se llama a un atributo y método de de una clase, ¿sí? Y que esos métodos son estáticos o los atributos son estáticos? Simplemente, ¿sí? Se coloca, en este caso, voy a colocar acá, permítanme un momentito. Bien, entonces lo que tendríamos que hacer es colocar el nombre de la clase, en este caso nuestra clase se llama variables, ¿sí? Y colocar ahí, por ejemplo, si quiero el nombre del usuario, colocaré punto usuario nombre, ¿no? Entonces, con esto lo que estoy haciendo es poder acceder a un atributo, en este caso estático y que además es público, ¿no? Entonces, no necesito instanciar en otra clase un objeto de la clase variable, sino directamente coloco la clase y coloco el nombre de el atributo. En este caso, esto nos va a servir para poder almacenar lo que les había dicho.
Ya entonces hay que colocar eso, ¿no? Public static int para el usuario ID, para el rol ID, para el nombre de tipo string, para el usuario nombre de tipo string también. Fíjense, público y estático. Lo mismo para el usuario apellido, usuario CI y usuario email. Podríamos decir, aunque no lo vamos a comparar, que son algo similar a variables globales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a usuario control y vamos a importar, ¿no? Esa clase. Está dentro de el paquete clases y se llama variables. ¿Para qué? Fíjense, acá donde estamos haciendo la parte de la validación, a ver, vamos a buscar login, acá está. Fíjense que este usuario almacena qué o qué va a obtener. Podemos obtener mediante los métodos getter, el ID, el role ID, porque eso es lo que nos devuelve este login. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el nombre de la clase, variables, ¿sí? Y ahora vamos a llamar a, fíjense, ahí está, dice usuario ID, ¿no? Que es un atributo, un campo de tipo estático. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a almacenar? Vamos a almacenar, ¿no? Del objeto uso, ¿sí? Y vamos a llamar a lo que sería getID. Estamos obteniendo el ID, ese ID que nos devuelve este log. Y lo voy a copiar. Y lo mismo vamos a hacer, ¿no? Para la parte de qué? Del rol ID. Entonces aquí vamos a colocar variables rol ID. Tengan en cuenta que en variables tengo, ¿no? Un campo que es de tipo estático y público. Entonces ahí es donde voy a almacenar qué. Ya no voy a llamar a getID, sino voy a llamar a getRoleID. Bien, ¿qué más? Vamos a irnos línea abajo y ahora vamos a mostrar el nombre del rol. Y para eso tengo dentro de variables, sí, un método, un campo que se llama rol nombre. Entonces ahí voy a llamar ya no al método getID, sino al método getRoleNombre. ¿Se dan cuenta? Estamos almacenando lo que nos devuelve este login, ¿sí? Lo estamos almacenando en estas variables que las podríamos comparar como variables globales, ¿no? Que funcionan en todo el sistema, ¿ok? Aunque no es bueno comparar de esa forma. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más nos devuelve ese login? Nos va a devolver, además del rol nombre, ¿sí? Nos va a devolver, en este caso, los nombres del usuario, el usuario nombre como tal. ¿Y qué vamos a almacenar ahí? Entonces aquí vamos a decir get, ¿no? Nombres. Voy a copiar esto, ahora sí. Y lo mismo vamos a hacer para apellidos. Aquí ya no va a ser usuario nombre, sino va a ser usuario apellidos. Y acá ya no vamos a llamar a get nombres, sino a get apellidos. Y lo mismo vamos a trabajar para la parte de qué? Para la parte del carnet de identidad. Entonces tenemos también, ¿no? Lo que sería usuario carnet de identidad. Y acá vamos a llamar al método getter save. Ahí está. Y por último, vamos a trabajar sobre el email. Entonces voy a copiar uno más y aquí voy a colocar simplemente usuario email. Y vamos a llamar al get email, al método getter para el email. Listo, entonces en cada una de estas variables estáticas que son públicas he almacenado esos datos, ¿no? Datos importantes. Y a la variable respuesta le voy a colocar un valor. ¿Podría haber hecho esto que devuelve un entero? Claro que sí. Ya yo le estoy colocando una cadena, ¿ya? Si devuelve cero, entonces quiere decir que no he encontrado ni el email y la clave para un usuario dentro de la base de datos. Si me devuelve uno es que sí ha encontrado y además que está activo, ¿ya? Entonces, por no, vamos a colocar else y en esta parte vamos a decir, respuesta va a ser igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Si no está activo, nos va a devolver 2. Si ha logrado ingresar al sistema, nos va a devolver 1. Y si no hay el email y la clave para un usuario, nos va a devolver 0. Entonces, terminamos esta parte acá. Y esto se cierra con esta parte. Y debajo de esto, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar return y vamos a devolver esa respuesta. No sin antes quitar esto que es 2 puntos y colocar punto y com. Entonces, esa es la respuesta que nos va a venir, 0, 1 o 2. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar posteriormente. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿sí? Ahora vamos a trabajar
sobre lo que sería la parte de un nuevo formulario donde vamos a llamar esto. Entonces nos vamos a ir a la parte de la presentación, vamos a hacer clic derecho, New, y en esta parte vamos a colocar que se cree no un J internal frame, va a ser en este caso, un J frame form, el de acá. ¿Por qué no va a ser un J internal frame? Porque es a través de este formulario por el cual nos vamos a autenticar y este formulario va a llamar a este formulario principal. Entonces, ambos deben ser de tipo JFrame, los demás de tipo J internal frame. Bien, le vamos a dar un nombre, ¿sí? Le vamos a dar un nombre. En este caso, yo voy a seguir la convención que estamos utilizando, FRM login. Perfecto. Se va a crear en la capa de presentación. Hacemos clic en finalizar. Le vamos a dar, ¿no? Algunos parámetros a esta parte en cuanto a alto, a ancho y demás. Y con eso vamos a terminar. Bien, se crea entonces ahí. ¿Se dan cuenta? Vamos a irnos acá a cut y le vamos a poner el siguiente tamaño. Un ancho, a ver, le pondremos un ancho de 540 y un alto de unos 230. Ya, si no, o a ver que sea de 240. Perfecto. Este va a ser nuestro formulario por el cual nosotros vamos a acceder a través de que de un email y de la clave correspondiente. Entonces, para hacerlo mejor, vamos a colocar acá un panel. Vamos a colocarlo en todo el ancho y alto a este panel, ¿sí? Vamos a colocar rápidamente un label acá, una etiqueta. Le vamos a cambiar el texto y le vamos a colocar el email. Entonces voy a poner 2 puntos, ¿sí? Vamos a colocar una etiqueta más, ahí. También le vamos a editar el texto y vamos a colocar acá clave. Listo, ¿sí? Vamos a colocar el text field correspondiente para ingresar el email. Perfecto, le vamos a quitar el texto que tiene y le vamos a cambiar también el nombre y le vamos a colocar text email. Bien, para la clave o password vamos a utilizar el control password field que está acá. Lo vamos a colocar en esta parte. Y también le vamos a quitar todo el texto, ¿no? Entonces esto lo que hace es enmascarar los caracteres que vamos digitando. Y le vamos a cambiar también el nombre y va a ser txt clave. Perfecto. Vamos a agregar acá un label más. ¿Sí? Aquí está. Lo voy a colocar en esta parte, ahí. Y lo voy a redimensionar de esta forma. ¿Qué es lo que vamos a colocar acá? Una imagen, entonces vamos a ir a sus propiedades, le vamos a quitar el texto, vamos a ir a la propiedad icon, vamos a ir a seleccionar la imagen, vamos a buscar una imagen que nos ayude en este caso. A ver, vamos a ver, vamos a cerrarlo esto, vamos a ver qué imágenes tenemos. Eso sabemos que está dentro de presentación imágenes. Entonces aquí tengo una vista previa, ¿no? En esta parte. Vamos a ver si vamos a colocar este que dice ingreso. Podríamos colocar también esto, pero vamos a colocar ingreso PNG. Entonces nuevamente ahí seleccionamos la imagen y está como ingreso PNG. Esta de acá, hacemos clic en OK. Hay que redimensionar un poquitito esto para que pueda ingresar bien. La imagen, perfecto, hasta ahí y tal vez esto hasta ahí. Muy bien, ahí está nuestra imagen. Ustedes pueden hacer otro modelo. Estamos haciendo un prototipo, algo rápido para ver la funcionalidad. Y le vamos a colocar ahora algunos botones, ¿no? Aquí vamos a colocar un pequeño botón. Y también vamos a colocar otro botón en esta parte. Perfecto. ¿Qué va a hacer este botón? Le vamos a decir que sea su texto ingresar. Con este vamos, al hacer clic, va a verificar este email y esta clave. Va a ir a la capa de negocio, que sería el usuario control, y esta va a llamar, ¿no? A la capa de datos que se llama usuario DAO, y esa es la que se comunica con la consulta hacia la base de datos. Bien, le vamos a cambiar el nombre, se va a llamar BTN, ingresar, y por último, este botoncito, ¿sí? Le vamos a cambiar esto y se va a llamar cancelar o salir, le podríamos poner, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar como cancelar.
y le vamos a dar un nombre. Sí, va a ser el BTN cancelar. Entonces, cuando yo haga clic en cancelar, se va a cerrar el sistema, ¿no? Se va a cerrar este formulario y bueno, no va a poder ingresar. Bien, vámonos ahora sí al código fuente que tenemos acá. Vamos a ir borrando algunos de los comentarios para dar mejor, ¿no? Un mejor formato, digamos, a nuestro código para que no nos podamos confundir. ¿Listo? Ahí está. Bien, ahí tenemos esta parte. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. ¿Sí? Aquí tenemos ya la clase, tenemos el método correspondiente y ahora sí vamos a trabajar sobre en este caso vamos a trabajar sobre el código. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder con esta parte? Uno, vamos a trabajar primero, vamos a irnos al formulario y vamos a copiar lo siguiente. Voy a copiar todo esto, ¿sí? Todo este método try catch hasta acá, que es lo que nos da la apariencia, ¿verdad? Esa apariencia que en este caso está con Bernstein, ¿sí? Lo vamos a copiar. Aquí sí necesito copiarlo porque también este es un formulario de tipo, a ver, permítanme, creo que estamos, a ver, bien, ahí está, lo vamos a copiar acá, en el FRMLog, ¿sí? Tiene que ser antes de hacer visible, debajo de esto lo vamos a pegar y vamos a importar todo esto. Le voy a decir OK y ya está sin errores, ¿no? Entonces va a tener esa apariencia que estamos necesitando, ¿ya? La apariencia correspondiente. A ver, revisemos, estamos bien. Excelente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar en el método constructor debajo de la llamada al método init components. Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a decir this, haciendo referencia al formulario Fermi Login, y le vamos a dar un título, ¿sí? Se puede hacer también de esta forma. Y le vamos a dar el título, en este caso, acceso al sistema. A través de acá le estamos diciendo, ¿no? Y para que se centre, ¿no? Este formulario de tipo JFrame, para que se centre al centro de nuestra pantalla, le vamos a colocar simplemente this.set location, ¿sí? Es location relative to, esta de acá. ¿Sí? Y aquí le vamos a colocar el valor nulo y con esto le estamos diciendo que esta ventanita siempre en cualquier tipo de resolución de monitor se centra al medio. Y le vamos a dar una pequeña transparencia. Le vamos a decir this.set opacity y le vamos a colocar en este caso lo siguiente, 0.9 y vamos a colocar, le estoy dando, ¿no? Un 90% de opacidad, de transparencia como tal. Eso es importante para que se pueda ver un poquito mejor, ¿no? Le estamos dando simplemente un formato, ¿no? Bien, vámonos acá. Vámonos al método cancelar. Clic derecho, eventos, action performance. Y cuando yo pulse el botón cancelar, hemos dicho que se va a cerrar todo el programa. Entonces, sabemos que eso lo logramos con la clase system, llamando al método exit, ¿no? Y colocar acá un cero. Con eso vamos a cerrar todo el sistema. Bien, ahora vamos a trabajar sobre el método, no, perdón, el evento del botón ingresar. Evento, action performance. Pero acá tenemos que hacer una pequeña validación, es decir, que el email y la contraseña no estén vacíos y además que el email sea algo correcto. Entonces, como eso lo tenemos nosotros en lo que sería el FRM usuario, vamos a copiarlo, ¿sí? Entonces lo tenemos acá, esas validaciones. En el evento del método guardar. Acá. Acá lo tenemos, ¿no? Apellidos, carnet de identidad. Entonces aquí tenemos el email y también la clave. Entonces, yo voy a utilizar esto para qué, para llevarlo acá y pegarlo en esta parte. ¿Sí? Me dice que acá va a importar también esto. Le digo OK. ¿Ya? Me dice que no tengo un mensaje de alerta. Lo voy a copiar de igual forma a esos métodos para no tener que estar codificando de nuevo. Por acá teníamos sí, métodos que era mensaje de error, mensaje de información, mensaje de alerta. Y esto lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿no? En esta parte debajo del constructor. Acá.
Entonces, listo. Le voy a decir que se importe. Ya está. Y ya no tengo los errores. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Que el email está verificando que no sea vacío y que sea mayor a 50 caracteres. Es obligatorio y listo. Y también estoy, ¿no?, validando ese email, ¿no? Que el email, en este caso, sea correcto. ¿Ok? Bien, y acá también la clave, ¿no? La clave que es muy importante. Bien, entonces ya está validado. Entonces, una vez validada la clave y el email correspondiente, entonces tengo que crear, en este caso, sí, un objeto de la clase usuario control. Entonces, voy a colocar usuario control y voy a crear acá un objeto que le voy a llamar control. Simplemente voy a colocar new y voy a llamar al constructor, ¿no?, de esta clase. Control V. Bien. Entonces le voy a decir que lo importe porque está en el paquete, en este caso, de negocio. Listo. Ya puedo utilizar entonces esta parte. Y vamos a crear una variable que se va a llamar respuesta. Tengan en cuenta que este usuario control lo que nos devuelve es una cadena, ¿no? Una cadena, la respuesta, que es 0, 1 o 2, ¿no? En forma literal. Bien, entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Ahora sí, a través del objeto control, lo que vamos a hacer simplemente es llamar al método login y le voy a pasar el email y la clave. ¿Y cómo le voy a enviar ese email y esa clave? Eso está dentro de el, el control text de email y podemos capturar a través del método getText. Y lo mismo hacemos para la clave, ¿no? Tenemos un control que se llama text de clave y podemos obtener el texto con el método getText. Ahí está. Colocamos punto y coma. Entonces, tanto el valor que yo coloque en estos controles, ¿sí? Para el email, para la clave, eso va a viajar al login. Es decir, va a ir acá, va a ingresar a esta parte. Estos mismos van a ir a la parte de datos, acá. Y estos se van a reemplazar en la consulta y si existiría el usuario va a poder ingresar. Entonces, vamos a trabajar de esta forma. Esto de acá lo cerramos. Y listo, entonces respuesta va a tener, ¿no?, un 0, un 1 o un 2. Entonces, ¿qué queda? Simplemente comparar. Vamos a hacer un if y ahí vamos a preguntar, ¿no?, ¿cuál es el valor de la variable respuesta? Entonces decimos, sin respuesta, pero sabemos que respuesta es de tipo string, entonces necesitamos, ¿no?, equals, el método equals para poder comparar. Entonces le decimos, si es igual a 1, pero no un 1 literal, entonces quiere decir que hemos podido ingresar al sistema, ¿no? Tengan en cuenta que si es 1, esto nos devuelve, ¿no? Y esto ya nos da estos datos más datos generales. Entonces quiere decir que hemos ingresado correctamente. ¿Ya? Entonces lo único que vamos a hacer es cerrar este formulario login y abrir el formulario principal. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente le decimos this punto, estamos hablando del FRMI login, y le decimos que se destruye. ¿Con qué? Con el método dispose. Con esto lo estamos cerrando, estamos destruyendo este formulario para que luego se abra el formulario principal. Y para abrir el formulario principal, como es un JFrame, primero tenemos que instanciar, ¿no?, un objeto del formulario principal, al cual le vamos a llamar FRM. Voy a colocar igual a new. ¿Sí? Voy a volver a copiar esto para llamar a su constructor. Sabemos que los constructores tienen el mismo nombre de la clase. Ya he creado el objeto y ahora lo voy a visualizar. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar además que antes de visualizar se coloque al frente. Entonces, le voy a decir to front. Listo. Y ahora le voy a decir frm.setVisible, que se ponga visible en true. ¿No es cierto? Entonces, con eso estoy mostrando ya este formulario principal. Ya no va a ser la entrada por acá, sino a través del frm. Bien, este es un JFrame, por eso no necesitamos adicionarlo a un control de tipo J de stock panel. Son JFrames. Los únicos que se abren en los J de stock panel son los J internal frames. Perfecto. Ya estaría hasta acá. Aquí vamos a hacer un else y vamos a preguntar, porque tengan en cuenta que el login me devuelve 1, ¿sí? Para poder ingresar. El 2 cuando no está activo y el 0 cuando no encuentra ni a ningún usuario con ese email y esa contraseña. Aquí voy a preguntar lo siguiente.
Voy a hacer, ¿no?, la respuesta punto equals nuevamente. Y aquí preguntaré si el valor es 2. Tengan en cuenta que si el valor es 2, quiere decir que no está activo. Entonces voy a mandar un mensaje referente a eso, ¿no? Entonces, si es 2, le digo, acá simplemente lo que vamos a hacer es mandar un mensaje, ¿sí?, de alerta, podría ser. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar simplemente usuario no tiene acceso, ¿sí? Eh, está inactivo, ¿no? Está inactivo. Y listo, con eso ya le hemos enviado un mensaje de alerta. Y por último, si hacemos un else más, quiere decir que le hemos enviado el valor 0, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar un mensaje, ya no de alerta, sino de error, y aquí le diremos lo siguiente. Entonces, simplemente los datos de acceso son incorrectos, ¿sí? Email o contraseña inválidos. Vamos a colocar email o clave inválidos. Perfecto, ya estaría entonces con eso. Y ya. Bien, vamos a guardar esto. Nos está saliendo un error. A ver, veamos dónde está el error. Aunque esperemos a ver que se actualice. A ver, veamos. No, está bien. Sí, ahora sí, se ha actualizado, ya no hay ningún problema. Entonces acá, ¿cuál es el punto? Que ya no tenemos que ingresar desde acá. Luego lo vamos a configurar para que este sea el formulario no, número 1 que tiene método main que se va a ejecutar. Entonces, clic derecho acá y nos va a salir, ¿no?, esa ventanita de bloqueo. Tengan en cuenta que nosotros tenemos usuarios. Acá, por ejemplo, tengo Carlos Alberto, que tiene el email carlosgswac@gmail.com y su contraseña es hola123, que también vamos a cambiar en este video, lo vamos a encriptar, ¿ya? Bien, está ejecutándose y nos tendrá que aparecer, ¿no?, el formulario de acceso, ¿no?, centrado, transparente, como le hemos dado. Colocamos un email inválido y le decimos ingresar y nos va a decir, no, debes ingresar un email válido, ¿sí? Igual para la clave. Entonces voy a colocar yo, por ejemplo, Carlos arroba, no voy a colocar el usuario que tengo, voy a colocar gmail.com. Sabemos que yo tengo como Carlos GSUAC. Voy a colocar una contraseña hola y me va a salir, ¿no?, un mensaje de alerta. Bueno, a ver, veamos. Dice los datos de acceso son incorrectos. Email o clave inválidos. Correcto, ¿no? Entonces ahora sí voy a colocar eh, el email válido, Carlos GSUAC, gmail.com, pero lo voy a dejar esto como hola y me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces yo le voy a colocar ahora sí, hola 123 y ahora sí tendrá que ingresar, ¿no? Porque tenemos esos datos. Entonces me muestra esta parte. Enseguida les voy a indicar cómo he colocado esto también, ¿ya? Y listo, ahí está. Ya puedo ingresar a los clientes, ¿sí? Ya puedo ingresar a los usuarios, puedo ingresar a los roles, fíjense, ¿no? Entonces está funcionando correctamente, ¿sí? Y se cierra esto, ya está. ¿Cómo hemos colocado esta imagen? Eso es también algo que no les había indicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo acá dentro de mi paquete clases, sí tengo a esta clase que le he denominado imagen de fondo, ¿sí? Es un código que estoy reutilizando, ¿sí? En este caso no hay que reinventar la rueda, hay que saberla utilizar. Entonces ya hay código para hacer todo esto. Entonces, esta es la imagen de fondo. Esta imagen de fondo lo que está haciendo es trabajar sobre un método que se llama setBorder, que es del control J de Stoppani. Entonces, fíjense lo que es. Hay que importar estas librerías. Estos se los dejo a ustedes para que lo puedan codificar, ¿no? Entonces, todas estas librerías forman parte de lo que es la API de Java. Bien, entonces no hay que importar nada de terceros. Bien, entonces la clase se llama imagen de fondo y está implementando, ¿no?, de la interfaz border. ¿Qué quiere decir? Que hay una interfaz border que tiene métodos abstractos que tienen que ser, ¿no es cierto?, acá sobrescritos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el constructor,
sabemos que este es el constructor, lo que hago es un bloque try catch, donde establezco un objeto de la clase URL que está en el paquete net, ¿ya? Y llamo a su constructor. ¿Y qué le paso como parámetros? Le digo que obtenga, ¿no? A través del get class, ¿sí? Y le digo que obtenga el recurso, ¿no? El recurso. ¿Y cuál sería el recurso? Lo que yo he hecho es, y ustedes tienen el material correspondiente en una carpetita que le he denominado material y que lo estoy colocando junto con el video, ¿sí? Lo que tienen ustedes acá son imágenes y de ahí, ¿sí? Lo que estoy haciendo es lo he importado todo a mis imágenes que estarían acá, ¿no es cierto? Acá. Y una de ellas, sí, una de ellas es repar 03, esta de acá. Entonces, ¿qué he hecho? Le he dado esa ruta, si se dan cuenta, ¿no? Ese recurso, que está obteniendo ese recurso, es barra presentación, fíjense que dice presentación, barra imágenes, porque este es un paquete que está dentro de otro, y eso quiere decir que es una carpeta dentro de otra. Y dentro de esto estoy seleccionando, ¿sí? Esta imagen y tiene que estar con el mismo nombre y extensión. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. Ese es el recurso que estoy obteniendo en cuanto a la imagen y lo estoy volviendo cadena. ¿Qué hago acá? Sí, back, que es, ¿no? En este caso estamos creando un objeto público, obviamente, en este caso, de la clase buffer image, que está acá, ¿no? Importada. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Simplemente estamos almacenando ahí que estoy leyendo esa imagen, ¿no? Con este path, con esa ruta correspondiente y lo estoy almacenando acá. Listo, entonces en back ya tengo esa imagen. ¿Y qué es lo que hacen estos métodos, que son métodos abstractos, que están donde en la interfaz border, que me obligan aquí a sobreescribirlos? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy enviando, ¿no? Un objeto de la clase components, un objeto de la clase graphics, donde se va a visualizar, ¿no? X y Y, el ancho y el alto, ¿no? Para esa imagen. Y acá lo estoy dibujando, ¿sí? A través, fíjense que G, en este caso es este parámetro, perdón, un objeto de la clase graphics, y estoy llamando al método drawImagen. ¿Para qué? Para que pueda dibujar esa imagen. ¿Y qué es lo que dibuja? ¿No? Esta imagen, este recurso, y donde, con esto, si se fijan, lo que estoy haciendo es tratar de acomodarlo, ¿sí? Al centro, en este caso, de mi JDesktop panel, ¿ya? Tanto en el ancho como en el alto. Fíjense, este es el código, les estoy mostrando parte por parte para que ustedes lo puedan codificar. Sí, entonces, al dividirlo entre dos, lo que estoy haciendo es colocarlo al medio, ¿no? Y le estoy enviando un último parámetro que es null. Bien, el get bordering sets, sí, lo que va a hacer es simplemente mandar este constructor todo en cero y isBorderOpaque lo que va a hacer es retornar un valor falso. Ya, este sería el código que ustedes tienen que ejecutar. Pueden hacer una pausa y hacer este código. Ya, va a estar donde hemos dicho, va a estar dentro del paquete, en este caso, clases. Ahí está. ¿Y dónde llamo a esto? En el formulario principal. ¿En qué parte? Sí, vamos a irnos acá. Y en esta parte, si se fijan, después de init components, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente estoy llamando a mi objeto o control JDesktopPane que le he denominado escritorio, es decir, el objeto se llama escritorio, y estoy llamando al método setBorder. ¿Y qué estoy haciendo en este método? Estoy llamando, ¿no? A una instancia de qué? De imagen de fondo. Obviamente, esto también hay que importarlo. ¿Por qué? Porque está dentro del paquete clases. Entonces, con eso, ¿sí? Con eso estoy dándole esa imagen de fondo. Es por eso que ya en mi escritorio, que es un control de tipo JDesktopPane, ya podemos ver esa imagen. Ustedes pueden buscar cualquier imagen para el proyecto que estén haciendo, algo relacionado con su proyecto. Les sugiero que sea transparente y para eso necesita tener extensión PNG como en el que estoy utilizando. En este caso, si se fijan, vamos a ejecutar nuevamente desde el FM Login. Voy a colocar mis credenciales, carlosgsuac, @gmail.com. Aquí vamos a colocar hola 1, 2, 3. Ingresamos y
Efectivamente, ¿no? Esa imagen, como es transparente, se está fundiendo, ¿no? Su color de fondo con esto de acá. Entonces va a tener ese color de fondo, ¿no? Y esta es la imagen que está centrada y demás. Simplemente creando esa clase, ¿no? Dentro de ese paquete y llamando, ¿sí? Llamando en esta parte del formulario principal, acá. Después de init component, sabemos que esto lo maximiza y esto cargaría el menú de opciones, aunque esto aún, sí, aún les voy a indicar qué es lo que se ha realizado en esta parte, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto, sí, una vez que tenemos toda esta parte, ahora vamos a encriptar primero la contraseña, ¿ya? Vamos a crearnos un método para poder encriptar nuestra contraseña. Es muy importante que las contraseñas viajen encriptadas. Entonces, para eso nos vamos a ir simplemente acá a usuario control, ¿ya? Y antes de actualizar, vamos a crearnos un método que va a ser, ¿no? Para poder encriptar. Este método va a ser de tipo privado, va a ser de tipo estático para poderlo llamar sin instanciar, ¿no? Para eso sirven los métodos y atributos estáticos. Nos va a devolver una cadena, porque una cadena va a ingresar una cadena hola 1, 2, 3 sin encriptar y nos va a devolver una cadena ya encriptada. El método se va a llamar encriptar. No necesitamos hacer esto en la capa de datos porque va a trabajar solamente en esta capa. Ya, entonces no hay necesidad porque no va a hacer ninguna consulta a la base de datos. Vamos a mandar esta cadena encriptada ¿dónde? A la capa usuario DAO. Entonces, vamos a utilizar, hay algoritmos de encriptación MD5, SHA-256, 128, 512. Yo les recomiendo puedan investigar un poquito. Aquí vamos a utilizar una de esas formas de poder encriptar, ¿ya? Vamos a colocar así, fíjense. Entonces va a ingresar acá la cadena, en este caso la clave, que es una cadena sin encriptar, el hola 123, y esto nos va a devolver una cadena, pero ya encriptada. Y para eso tenemos, dentro de la API de Java, no hay que importar nada, tenemos una clase que se llama mensaje digest. Hay que importar, obviamente, esto porque no está eh, dentro de lo que sería la clase por defecto. Sí, hay que importar, al igual que importamos, por ejemplo, el escáner y demás. Entonces hay que importarlo, lo vamos a llamar MD. Nos va a pedir, ¿no? En este caso, fíjense, ya directamente lo está importando. Ahí está, Mesac Digest. Listo, lo ha importado entonces directamente. Entonces, vamos otra vez rápidamente a ese método. Seleccionar, insertar, login. Ya estamos acá. Estamos creando un objeto de esta clase, ¿no? Esta clase está dentro de lo que sería seguridad, por si acaso, ¿no? Security. Perfecto. Entonces, nos vamos a esta parte, hacemos clic acá y lo que vamos a hacer es trabajar sobre un bloque try catch, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar un bloque try catch y acá vamos a utilizar este objeto y vamos a llamar nuevamente a esta clase, control C, control V, y vamos a llamar al método getInstance, que tenemos que pasar, fíjense, el algoritmo de encriptación, que es una cadena. Entonces, el algoritmo de encriptación lo vamos a colocar entre comillas dobles. En este caso vamos a utilizar SHA-256. Les sugiero que puedan investigar un poquito acerca de estos algoritmos, ¿no? De encriptación. Si quisiera MD5, le colocaría MD5. Si quisiera SHA-512, colocaría. En este caso vamos a trabajar con SHA-256. Y bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a colocar algo que dice no switch. Acá está. Sería no switch algorithm exception. Este es el que tenemos que utilizar. Vamos a borrar este último exception. Entonces, esto es no específico de esta clase. Si no encuentra, digamos, el algoritmo, entonces nos va a mandar una excepción como tal. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No vamos a mostrar la excepción, simplemente vamos a retornar un valor nulo. ¿Sí? No va a devolver absolutamente nada. En el caso de que todo funcione correctamente, vamos a crear, ¿no? Un arreglo estático que va a contener
números, es decir, valores de tipo byte, ¿no? Que es una subdivisión de los enteros. Le vamos a llamar a esto hash, aunque podría tener cualquier otro nombre. Vamos a llamar a md punto y vamos a llamar al método digest, ¿ok? Y dentro de esto le vamos a mandar lo siguiente como parámetros. Ya le voy a mandar ese valor que estamos ingresando acá, ¿no? Este parámetro que estamos ingresando acá. Entonces le voy a poner valor y voy a obtener, ¿no? A través del método getBytes, los bytes correspondientes que se van a almacenar acá, dentro de este arreglo estático. Perfecto. Este también es un algoritmo que ya está realizado, ¿no? No hay que reinventar nada, lo estamos reutilizando. Voy a colocar la clase string builder, ¿ya? Y voy a crear un objeto de esta clase. Necesito trabajar también con esta clase como tal. Y aquí voy a colocar new string builder. Estoy llamando acá su constructor. Listo. Ya tengo entonces ese objeto también. Y ahora voy a recorrer con un método for each, ¿sí? Nuestro arreglo estático. ¿Ok? Entonces vamos a recorrer, ¿qué? Vamos a recorrer, ¿no? El arreglo que se llama, en este caso, hash, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en esta parte, ¿sí? Este hash. Y lo que vamos a hacer es obtener en una variable b, le vamos a llamar esos bytes, ¿no? Los puntos hash. Listo. Con eso ya estaría y lo que hacemos acá es utilizar ese objeto de la clase String Builder y lo abrimos. Hacemos un append, ¿ok? Y acá le vamos a mandar lo siguiente. Voy a colocar la clase string y le voy a dar un formato, ¿sí? Y el formato va a ser el siguiente. Vamos a colocar en esta parte porcentaje, ¿ya? 0,2x. Y como segundo parámetro le vamos a pasar, ¿sí? B. Es decir, cada uno de los, ¿no? Valores que estás jalando a través de este arreglo estático que es hash. Y listo. Con eso ya está. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a retornar? Si vamos a hacer un return. Y acá vamos a utilizar ese objeto de la clase String Builder y lo vamos a llevar a cadena. ¿Qué quiere decir? Que en este SB lo que se ha hecho es a través de todo este proceso encriptar este valor que ingresa y lo convertimos a una cadena y estamos enviando ya una cadena encriptada. Enseguida vamos a ver cómo funciona. Bien, ¿qué más tenemos que hacer una vez que trabajemos con encriptar? ¿Ya? Vamos a cerrar esto primero y vamos a seguir trabajando. Bien, ¿qué más tenemos que trabajar acá? Tenemos uno que trabajar en la parte, ¿no? Del login, ¿sí? El método que hemos hecho hace un momento. Ya aquí está entrando la clave sin encriptar, pero acá tenemos que enviarle la clave encriptada. ¿Por qué? Porque tiene que compararse, ¿no? Tiene que compararse las claves como tal, porque si no vamos a tener serios problemas. ¿Ok? Entonces, a ver, permítanme, vamos a hacer lo siguiente. Es que si lo colocamos de entrada eso, vamos a estar con problemas. Primero, trabajaremos sobre la parte de la inserción. Ya, aquí encripta, aquí actualiza. Vamos a la parte de insertar. Acá. Veamos qué es de lo que deberíamos variar en insertar. Ya no tiene que ir la clave sin encriptar, es decir, no puede ir como texto puro, no sé, o crudo cero, hola 1, 2, 3, por decir. Tiene que ir esa clave ya encriptada. ¿Y cómo vamos a hacer esa parte? ¿Ok? Tenemos que trabajar entonces en la parte de llamar a nuestro método que se llama encriptar en este caso. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Fíjense, simplemente acá estamos utilizando todo esto y aquí ya no tendríamos que enviarlo de esta forma. Sí, tendríamos que ya almacenarlo encriptado. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Sí, en vez de colocar simplemente clave, entonces lo que vamos a colocar es lo siguiente. Voy a llamar a mi método encriptar. ¿Sí? ¿Y qué vamos a encriptar? Ese valor, ¿no? Que es hola 1, 2, 3, se va a encriptar y eso es lo que vamos a almacenar dentro de nuestra base de datos. ¿Ok?
Eso para la parte de insertar, ese cambio simplemente. Ahora, para la parte de actualizar es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tiene que verificar, ¿sí? Algunos campos. A ver, vamos a entrar de esta forma y ya vamos a empezar a encriptar. Les explico. Vamos a ejecutar desde el FRM Login. Ahorita se va a ejecutar, por eso no he trabajado todavía en el FRM Login, porque si no hubiéramos tenido problemas. Voy a ingresar y voy a colocar acá carlosgs arroba gmail.com. Voy a colocar hola 123. Voy a hacer ingresar y me voy a crear un nuevo usuario. Este usuario ya no va a tener la contraseña sin encriptar, sino encriptada. Y luego voy a hacer el método para que podamos actualizar todos estos y tengan todos una clave encriptada y luego recién el login para que pueda ingresar correctamente. Le voy a decir nuevo, va a ser administrador. Le voy a decir que se llame, en este caso, por ejemplo, admin. Le pondremos apellido igual admin. El carnet de identidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? El email le vamos a poner admin@gmail.com y la clave le vamos a poner hola 1, 2, 3. ¿Ya? Le vamos a poner esta fecha de nacimiento y lo vamos a guardar. Dice, ya existe. Perfecto. Fíjese cómo me valida. Entonces le voy a poner un 8 más. Y ahora sí, ¿no? Registró correctamente. Perfecto. Si nos fijamos ahora en nuestra base de datos, hacemos un actualizar en esta tabla, ¿sí? Usuario, está cargando. Y ahora fíjense cómo se ha encriptado la clave de AD. Así de sencillo, ¿sí? Entonces ahora, para que pueda modificar todo esto, vamos a hacer los siguientes pasos. Vamos acá al código, ¿ya? Entonces, si nos fijamos bien acá, se encripta en una cadena que tiene 64 caracteres. Ustedes los pueden contar. Así nuestra contraseña tenga un carácter H, digamos. Esto lo va a encriptar con 63 caracteres. Ya diferentes, obviamente. Este tipo de encriptación es solamente de ida, no de vuelta. Entonces, ya estamos trabajando perfectamente acá. ¿Ok? Bien, una vez que hemos hecho eso, entonces vámonos al método que en este caso lo que hace es, vamos a usuario control, ¿sí? Acá, vámonos a la parte de actualizar, ¿ya? Entonces, en actualizar es un poquito más compleja la cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Acá, después de colocar el email, no podemos enviarlo de esta forma y tenemos que hacer una comparativa, ¿ya? Entonces, voy a utilizar una variable de tipo string, que le voy a llamar encriptado. ¿Listo? Vamos a colocar esta forma. Ahora voy a encriptar la clave. Cuando el usuario modifique su clave, si yo modifico la clave, entonces, sí, va a comparar, ¿no? Si ese valor es igual a 64 caracteres, ¿no? Si no es igual a 64, quiere decir que estoy modificando la contraseña. Pero si es igual a 64 caracteres, quiere decir que estoy dejando la contraseña como tal. Está contando simplemente esta parte. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Simplemente vamos a hacer un if, ¿sí? Y dentro de este if vamos a preguntar lo siguiente. Si esa clave que está ingresando, ¿sí? Si estaría encriptada, entonces ya no volvería a encriptar. Sería algo erróneo que encriptemos y luego lo volvamos a encriptar. Nunca vamos a saber, ¿no? La contraseña original. Bien, entonces lo que hacemos es preguntar si la clave tiene una longitud, sí, fíjense, manejo de cadenas, ¿no es cierto? Igual a 64. ¿Qué quiere decir eso? Que si está, ¿no? La clave con 64 caracteres, quiere decir que ya está encriptada. Entonces, no hay necesidad de volverla a encriptar. Entonces, en la variable encriptado que he creado, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es almacenar esa clave ya encriptada, ¿no? Para no tener ese error de encriptar doblemente. Nada más. Y si no, quiere decir que yo estoy modificando, ¿no? Esa clave que está ingresando de hola 1, 2, 3, le estoy poniendo 1, 2, 3, 4, digamos. ¿Sí? Entonces, eso ya tiene solamente, sí, 5 o 6 caracteres. Va a preguntar, ¿no? Si es 64 o no, entonces quiere decir que estamos cambiando. ¿Qué es lo que va a pasar? En la misma variable encriptado, ahora lo que vamos a hacer es
llamar a nuestro método encriptar. Sí, vean la funcionalidad de esto, por favor. ¿Y qué es lo que vamos a encriptar? La clave, ¿no? Esto es cuando queramos modificar nuestra clave. Se supone que tenemos que tener la facilidad de poder actualizar nuestra clave. Entonces, si no estamos actualizando, sí va a venir por acá, pero si estamos actualizando, se va a encriptar, ¿no? Una nueva contraseña, ¿ok? Y eso es lo que vamos a enviar acá. Sí, así de sencillo. Voy a copiar todo esto hasta aquí. Y acá no tendré que enviarle, pues, no clave, sino tendré que enviarle encriptado. Esa variable, sí, que va a obtener la clave, que ya está encriptado o que la va a encriptar en el caso de que estemos nosotros modificando algo, ¿verdad? Listo, con eso entonces ya estaría para esta parte, pero tengan en cuenta que aquí verifica, ¿no? Si existe el email y demás. Entonces lo mismo tendremos que hacer acá. Por eso lo he copiado y ahora lo voy a pegar. Le voy a dar formato, ¿sí? Y hago lo mismo, ¿sí? Creo una variable encriptado, pregunto si es igual a 64, encripta, y aquí tengo que enviar en vez de la clave a encriptado. Y con eso ya estaría esto, ¿sí? Ahora bien, fíjense, ¿qué es lo que sucede si no modifico el login? Voy a ejecutarlo esto desde acá. Y me voy a fijar con el único usuario, ¿sí? Con el cual yo voy a poder actualizar esto hasta el momento puedo ingresar con cualquiera de ellos porque todavía no estoy encriptando esta situación. Pero fíjense acá, ya está encriptado, ¿no es cierto? Si yo quiero ingresar con admin y hola 123, no voy a poder. Fíjense, voy a colocar Carlos, CUAC, arroba, gmail.com y voy a colocar, no, en este caso sería admin, ¿no? Perdón, admin, ¿sí? Y acá le habíamos puesto la contraseña, hola 123. No va a ingresar, no me da acceso. ¿Por qué? Porque el acceso al sistema todavía no está mandando esta cadena encriptada, la está mandando como hola 123. Entonces, al compararse con esta cadena encriptada, nunca va a haber, pues, no, una igualdad. Entonces, ¿qué tenemos que modificar acá en login? Nos vamos a ir a usuario control, vamos a ir a la parte que nos dice, a ver, veamos acá el login, acá, ¿sí? Acá es donde tenemos que modificar algo, ¿verdad? Porque la clave está entrando, ¿no? Sin encriptarse. Entonces, acá está entrando sin encriptarse y acá es donde la vamos a mandar a encriptar. Entonces, voy a colocar this.encriptar y voy a enviar ahí la clave. Ahora, sí, ahora va a suceder al contrario. Solamente voy a poder acceder acá con admin, pero no con ninguno de estos, porque jamás, no, estos tienen, en este caso, una clave sin encriptar. Entonces, lo que está haciendo en esta parte ya es encriptar y comparar, ¿ya? Entonces, vamos a ir, fíjense, voy a ejecutar nuevamente esto en el formulario login, run file, y si digamos coloco Carlos SUAC arroba gmail.com y coloco hola 123, ¿sí? Porque tengo ese usuario, si se fijan, ¿no? Carlos GS hola 123, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tratar de ingresar y me va a decir que no, ¿no es cierto? Pero con admin, sí, fíjense, voy a colocar admin y la contraseña es hola 123, pero esto va a ingresar así, se va a encriptar, ¿sí? Y esa cadena encriptada se va a comparar con esta cadena encriptada. Si son iguales, va a acceder al sistema, como podemos ver. Entonces ya no vamos a tener que cambiar desde nuestra base, sino ya tenemos un usuario, nos vamos a usuarios y desde aquí ya puedo editar, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Carlos Gisbert no tiene una contraseña encriptada, entonces yo lo voy a editar, ¿sí? Ahí está. Y aquí está como hola 123. Le voy a volver a colocar hola, ¿sí? Vamos a nuevamente. Hola 123. Ahora, sí, esto está preguntando, ¿no? Estos caracteres creo que no son ni 6 o son 6. Va a comprar si son igual a 64, ¿no? Entonces esta contraseña se va a encriptar, ¿no? Y dice actualizado correctamente. Si nos fijamos la base de datos, ¿sí? Examinamos nuevamente esta base de datos, fíjense cómo ya se ha actualizado, ¿no? A una cadena encriptada. Entonces, ahora vamos ya para el resto de los. Bien,
Entonces, perfecto. Ahora vamos a trabajar con los roles de los usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, un usuario de tipo administrador, sí, de tipo administrador, no va a tener los mismos privilegios, ¿no? Que el de atención al cliente o el técnico no va a tener los mismos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algunos de los usuarios tendrán que tener estas opciones deshabilitadas, ¿no? Estas opciones de menú. Entonces, para eso, sí, yo ya he creado un método en el formulario principal. Tengan en cuenta, si tengan en cuenta que acá en usuario control, en el login, lo que estoy, sí, es obteniendo el ID del usuario, el rol ID del usuario y el nombre del rol. Entonces tengo que simplemente trabajar sobre este rol nombre y decir, si el rol nombre es igual a administrador, tenga acceso. Si no, que tenga, ¿no? Estas restricciones. Entonces acá, esto es lo que tenemos que comparar. ¿Y dónde lo estamos comparando eso? Acá, en el formulario principal. Entonces, en el formulario principal, si se fijan, yo ya he creado un método de tipo privado que se llama cargar opciones de menú. Enseguida les explico qué hace este primer if. Vámonos a esta parte. Fíjense, dice, estoy llamando, ¿no? Al método, perdón, al paquete clases y dentro de ese paquete está, ¿no? La clase variables. Esta es otra forma de llamar, se llama el método largo o la forma larga de llamar, ¿no? A una clase que está dentro de un paquete sin hacer el import. Y esta clase sabemos que tiene, ¿no? Un atributo estático que se llama roll nombre. Entonces digo, ¿no? Si este es roll nombre, porque es una cadena, y con equals ignore case le estoy diciendo que se compare con qué, con administrador. Está diciendo, este roll nombre que me está enviando este usuario control, ¿sí? Según la consulta que he hecho, ¿es administrador? Si es administrador, entonces el menú órdenes de servicio, es decir, esto de acá, ¿sí? Está activo. Cada uno de estos, se fijan, tiene un nombre, ¿no? MNU de servicio, MNU acceso, MNU consultas, etcétera. Entonces, me interesan solamente estos tres. Entonces, ¿qué hacemos? Le estoy preguntando, ¿no? Allá, el menú orden de servicio que esté habilitado. También el de acceso y también el de consultas. Es decir, el administrador va a tener privilegio a todos. Pero va a ir por él, sí va a decir, si el rol nombre es igual a técnico, entonces, el menú orden de servicio sí tiene que estar habilitado porque el técnico tiene que trabajar, ¿no? Con la parte de entregar los equipos, hacer alteración, decir qué servicio se ha hecho y demás. Pero, fíjense, no va a poder ingresar al menú de acceso, es decir, no va a poder crear usuarios ni roles y tampoco al de consultas. Entonces, esta es la forma de validar. Ahora, si el nombre, ¿no? Del rol es igual a atención al cliente, entonces, fíjense, este no va a poder entrar a las órdenes de servicio, pero sí puede entrar al acceso, perdón, tampoco al acceso, pero sí puede entrar a ver las consultas. Es decir, la atención al cliente va a poder simplemente visualizar qué atenciones al cliente, perdón, qué orden de servicio se ha realizado. ¿Ya? Y si ninguno de estos no es ni administrador, ni técnico, ni atención al cliente, entonces todo va a aparecer desactivado. Con esto entonces le estamos dando esos roles y el acceso correspondiente. Estamos deshabilitando algunos menús y otros no. ¿Y qué es lo que hace este primer if? ¿Sí? Entonces, si el rol nombre tiene un valor null, ¿sí? Si el rol nombre tiene un valor null, ¿qué quiere decir? Que no ha ingresado por el formulario principal, por el FRM login, ¿ya? Entonces, no ha llamado al login como tal. Entonces, esto va a tener un valor nulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, simplemente nos va a salir un mensaje, entonces si es nulo, entonces debe ingresar de forma correcta al sistema mediante el formulario de autenticación, es decir, desde el FRMI log. Lo sentimos mucho, el programa se cerrará y lo que hace es terminar. ¿Esto para qué? Sabemos que tanto el formulario principal como el FRM login tienen un método main. Puedo acceder a través de cualquiera. Pero fíjense, colocando este if y este cargar opciones de menú, que es este código, lo estoy llamando acá, ¿sí? En el método constructor. Entonces, antes de que se abra la ventana, va a ser esta comparación. ¿Qué quiere decir? Que si yo abro esta aplicación desde el formulario principal, me va a salir este error. A ver, veamos. Y efectivamente, debes ingresar de forma correcta al sistema. Me está obligando a que entre desde el FRM Login. Y el FRM Login, obviamente, me va a obligar a que coloque un email y una clave correcta. Si no, nunca va a ingresar. Entonces se cierra y termina.
Entonces, esa es la forma, digamos, de establecer seguridad, ¿no? Con esta parte. Y siempre va a poder ingresar desde acá. Veamos a ver un usuario. En este caso, veamos a Marco Villán, que tiene un ID, un rol ID 2, que sería, creo, técnico, ¿no? Entonces es M. Villán y obviamente no va a poder ingresar, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque estas dos contraseñas no. A ver, vamos a ingresar ya con algo que esté encriptado y le vamos a ir cambiando a Marco Villán también su contraseña para que ya esté encriptada. Entonces voy a entrar con admin@gmail.com. Voy a colocar acá hola 123, voy a ingresar y le voy a cambiar a Marco Villán, sí, su contraseña, porque no está encriptada, ¿no? Bien, le voy a decir editar y aquí le voy a colocar 1 2 3 4 5 6 y 7. ¿Ya? Lo voy a editar, le digo actualizado correctamente y ahora voy a entrar con las credenciales de Marco Villán. Hago clic derecho, Run File y aquí voy a colocar mvillan arroba gmail.com y su contraseña es 1 2 3 4 5 6 7. ¿Sí? Ingresamos y fíjense, ¿no? Y fíjense que acceso y consultas, como es técnico, aparecen deshabilitadas y solamente va a poder acceder a esto de acá. Entonces, esa es la forma de dar privilegios, usar, ¿no?, esa tabla de roles para tener acceso. Incluso ustedes pueden decir que esto esté habilitado, ¿no? O deshabilitado y solamente esto que se habilite. ¿Ya? Entonces, es sencillo, simplemente acá en el formulario principal, ustedes le dicen, ¿no?, qué control, que puede ser un menú o un ítem de menú, van a estar activados o desactivados. Eso va a depender de la complejidad que le estén dando ustedes y la seguridad que quieran dar, ¿no? Es decir, no van a poder acceder tampoco a las opciones de los ítems de menús. Entonces, ustedes simplemente acá podrían, ¿no?, colocar mnui clientes.set enable falso y listo, ya no va a tener acceso tampoco. Va a depender, ¿no?, qué privilegios, qué accesibilidad quieren darles a sus usuarios. Y con eso, si se fijan, también ya Marco Villán ya tiene su contraseña encriptada. ¿Sí? Y habrá que editar para todos estos porque no van a poder ingresar con ninguno de estos. Tienen que estar encriptadas a partir de ahora sus contraseñas. Con eso, sí, hemos llegado a ver en esta parte todo lo que es los privilegios, cómo poder ingresar a su sistema con esos privilegios, ¿no? Encriptación de contraseñas, nuestro formulario, seguimos trabajando con capas, ya estamos, bueno, le hemos dado además el color de fondo, hemos trabajado sobre dos clases más, una clase que es variables, que es como variables globales, donde se almacena ¿qué? Donde se almacenan los datos, ¿no? Y ahora vamos a utilizar eso, le vamos a poner acá una barrita de un toolbar para poder ver, ¿no?, quién ha ingresado con y qué rol tiene, por decirles, y qué email, posiblemente. Como eso se almacena, ¿dónde? Eso se almacena, ¿no?, acá, en estas variables, entonces, y son estáticas, entonces, es mucho más sencillo, digamos, poder trabajar esta parte de esa forma. Entonces, ya para terminar este video, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Permítanme un momento. Bien, vamos a crear entonces un nuevo control que no hemos visto hasta ahora. Para esto esto lo voy a reducir un poquito. ¿Ya? Aquí voy a colocar un nuevo control. Se va a llamar toolbar. Entonces lo voy a colocar acá, de esta forma. Es una barra de herramientas. ¿Sí? Lo voy a colocar en todo el ancho. Está ahí. Entonces esto es, ¿no?, como esta barrita de acá. Que está acá. Listo, le voy a dar un tamaño un poquito más grande ahí. Y esto lo voy a unir. Y con eso, oh, perdón. Esto de acá lo voy a unir ahí. Listo. Y aquí voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar algunos labels. ¿Ya? Aquí voy a colocar un primer label y le voy a poner, en este caso, vamos a colocar el nombre del usuario que accede, ¿no? Nombres. ¿Ya? Para que se separe esto un poquito del valor que va a tener el nombre, esto voy a colocar acá.
Y a esto simplemente lo voy a editar y le voy a dar un espacio de 3 espacios en blanco para que no se una, ¿no? Y voy a colocar otro label más y aquí es donde realmente voy a mostrar el nombre del usuario. Vamos a colocar un edit text. Le voy a poner también nombres, pero esto va a variar ya y se va a mostrar realmente el nombre del usuario. Voy a colocar un label más y a esto le voy a dar unos 3 espacios en blanco, 4, ¿ya? Y luego voy a copiar y pegar todos para los apellidos y para el rol, por decirles, ¿ya? Entonces, control C, control V, se va a pegar, ¿no? Ahí, aquí voy a cambiar esto por apellidos, ya, aquí también. Y vamos a hacer uno más, control V, y aquí vamos a colocar. Pueden colocar si quieren el email, porque tenemos eso, el carnet de identidad también, pero aquí para hacerlo más rápido, simplemente voy a colocar el rol, ¿no? O privilegios, le puedo decir. Rol en este caso, y aquí también le voy a poner rol. Le vamos a cambiar los nombres a qué. Acá, porque aquí vamos a variar. Aquí le voy a decir que esto se llame, esto sea un LBL nombres. Este de acá, ¿sí? Cambiamos esta parte, su nombre, LBL, apellidos, ¿sí? Y por último, este de acá, ustedes pueden colocar el email, también el carnet de identidad, si es que desean, incluso el ID, el rol ID, porque todos esos datos los tenemos como variables globales. Entonces, LBL, rol, y con eso ya está bien. Le vamos a poner a esto y a esto en negritas. Nos vamos a ir aquí a font. Le vamos a decir que sea bold y ok. Listo. Ahora vamos a ir al código. Ok. Y vamos a ir al código y en este método cargar opciones de menú que se llama en esta parte, no se olviden, en el método constructor. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es ir colocando, ¿no? Que esas variables y vamos a mostrarlos en esos labels, ¿sí? Debajo de esto, entonces le voy a decir LBL y acá están nombres y le voy a decir, ¿no? Set text, colocarle el texto. ¿Y cuál va a ser el texto? ¿Sí? De mi clase variables, lo que voy a obtener es que el usuario, nombre. Y listo, lo voy a copiar esto para el apellido y para el control C, control V, control V, y acá le voy a decir, ¿no? Al LBL apellidos, ¿sí? Lo que le voy a colocar es, no, perdón, está bien, usuario apellido. Y acá, al LBL rol, le voy a colocar usuario, sería de esta forma, lo vamos a llamar punto rol nombre. Perfecto, fíjense. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a acceder y voy a acceder, por ejemplo, nuevamente con mvillan. Y con esto terminaríamos un nuevo video. ¿Ok? Bien, vamos a colocar mvillan, sí, arroba gmail.com y era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingresamos y fíjense, me dice nombre, Marcos, Marco, digo, apellidos Villan, rol técnico. Para eso, ¿no? Se nos va a salir, ¿no? El técnico, ¿no? El ID correspondiente y demás. ¿Y para qué me va a servir esto? Para que cuando yo trabaje con mi orden de servicio sepa, ¿no? Quién lo está atendiendo y esto a través de su ID de usuario que también lo obtiene, ¿no? Lo podemos obtener a través de esta variable, ¿no? Usuario ID. Entonces, eso es lo que voy a poder almacenar en mi base de datos o cuando yo esté trabajando ya en la orden de servicio. ¿Por qué en la orden de servicio qué tenemos que colocar? El ID de la orden de servicio, el ID del usuario, que ya lo voy a poder obtener, ¿no? Y voy a seleccionar el cliente al que estoy atendiendo. Bueno, un gusto entonces nuevamente haber compartido con ustedes este nuevo video. Espero que lo puedan aplicar. Es una barrita acá de herramientas que se puede cerrar también, si se fijan. Sí, se la puede mover a un lado, a otro lado, bueno, y se la puede habilitar nuevamente. Sí, entonces con esto daríamos por concluido nuestro video, ¿sí?
para esta clase. Muchas gracias por su atención. Hasta un siguiente video.